Estimados participantes, reciban un cordial saludo. Para quienes aún no me han conocido, soy su facilitador, licenciado Maximiliano Bautista. Soy su profesor en la asignatura de sistemas presupuestarios. Nuestra primera unidad habla sobre la planeación y el presupuesto. Hablando sobre una pequeña historia, la idea de presupuestar ha existido en la mente de la humanidad desde siempre. Según esto, del Río 2009, dice, lo demuestran los hechos, que los egipcios hacían estimaciones para pronosticar los resultados de las cosechas de trigo, con objetos de provenir los años de escasez. Y los romanos estimaban las posibilidades de pagos de los pueblos que ya habían conquistado. Esto para exigirles el tributo correspondiente. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que la elaboración de presupuestos, la elaboración o la planificación de un presupuesto ha existido desde los años, imagínense, desde los años de Egipto, desde que ellos buscaban alguna estrategia para poder cosechar el arroz, para poder cosechar el trigo, para poder todo eso. ¿Sí? Entonces decimos que el presupuesto históricamente tiene bastante tiempo, ha ido evolucionando el presupuesto, ¿no? Ese significado del presupuesto, o cómo se ha planificado el presupuesto. Los romanos, pues en su época, buscaban la forma de cómo estimar, buscar esas estimaciones para poderle hacer el cobro de impuestos y de tributos a su pueblo. Hablando de repente un poco de historia, para nosotros aclarar más o menos en ese orden de ideas, más o menos de dónde viene el presupuesto. ¿A qué le llamamos presupuesto? Esa estimación financiera que se saca, o que saca un ente, o que saca una persona. Me gusta trabajar mucho con ejemplos. Y de repente, pues el presupuesto que nosotros realizamos cotidianamente para adquirir algún bien o servicio, algún producto. Decimos de repente, bueno, nosotros ganamos tanto, esto lo voy a usar para el pago de servicios, esto para el pago de telefonía, esto para el pago de mercado, esto para el pago de esto. O sea, ahí nosotros estamos realizando un presupuesto. A eso nosotros le llamamos presupuesto. Ya nos planificamos con antelación lo que nosotros vamos a gastar. Es el gasto, llámese diario o en un tiempo límite, en un tiempo determinado. Eso lo vamos a ir hablando un poco más adelante. ¿Por qué? Porque hay una clasificación de presupuesto. ¿Cómo clasificamos ese presupuesto? Dependiendo a su tipo, a servicios, flexibilidad. Bueno, más adelante vamos a ir hablando de eso para no adelantarnos, pero es algo para que más o menos ustedes tengan un orden de idea. Es que el presupuesto es aquella estimación financiera que las personas, o que una comunidad, o que una sociedad, o que una empresa realiza para sus gastos en un tiempo determinado. Según Robbins, en 1998, opina que la planeación, para darle definición a la planeación, abarca la definición de las metas de una organización, el establecimiento de una estrategia general para lograr esas metas y el desarrollo de una jerarquía amplia de los planes para integrar y coordinar las actividades. Se refiere a los fines que debe hacerse, a los medios, cómo debe hacerse. Entonces, fíjense algo, la planeación es esa estrategia que nosotros usamos para poder obtener una meta. Crear un plan, implementar dicho plan, evaluar dicho plan, revisar dicho plan. ¿A qué se refiere? ¿Qué debe hacerse? ¿Cómo debe hacerse? Metódicamente, ¿cómo debe trabajarse?
cuáles son los medios que vamos a usar para poner en práctica esa estrategia. O sea, esa es la planificación. ¿A qué hacemos nosotros énfasis o definimos qué es planificación? Van a conseguir una serie de conceptos y definiciones en los libros, en Google, y bueno, pero parafraseando lo que realmente uno conoce como planificación, es ese plan estratégico que se usa para implementar jerárquicamente esas dichas o esas estrategias, evaluar y revisar lo que nosotros queremos en un tiempo determinado, cómo vamos a hacer uso de esos planes o de esas estrategias. Ahora bien, dando una definición según Urbano 2005, el presupuesto es una expresión cuantitativa, formal, de los objetivos que se propone alcanzar la administración de una empresa en un periodo con la adopción de las estrategias necesarias para lograr lo que les estaba diciendo hace rato. ¿Qué es el presupuesto? Es una expresión cuantitativa. Cuando hablamos de cuantitativa, hablamos de cantidades, de los objetivos que propone alcanzar una empresa, el departamento administrativo de una empresa, en un periodo determinado para que esas estrategias se logren financieramente, o sea, poder obtener un objetivo financiero a esas estimaciones cuantitativas que nosotros estamos realizando. Es un cálculo anticipado de los gastos y de los ingresos de una organización. Eso es el presupuesto como tal. Se define como eso. Es el cálculo anticipado de los gastos y de ingresos de una organización. Es la estimación que realiza la oficina de administración de los gastos, de los ingresos que se van, lo que vamos a percibir y lo que vamos a gastar financieramente en un lapso de tiempo. Ese es el presupuesto, es una estimación cuantitativa, es una estimación financiera tangible de lo que vamos a usar y de lo que vamos a recibir durante un tiempo determinado. Algunas empresas lo hacen anualmente, otras empresas lo hacen trimestralmente, otras empresas lo hacen semestralmente, otras empresas lo hacen mensualmente. Ya eso queda a criterio de la persona o del administrador de la empresa, ¿sí? Bien. ¿Cómo clasificamos el presupuesto? Bueno, antes de la clasificación del presupuesto, quisiera hablarles muy someramente sobre la importancia, antes de hablar sobre la clasificación, la importancia que tiene el presupuesto. ¿Por qué es importante el presupuesto en muchas empresas o en las organizaciones? Porque, como ya les digo, es esa estimación, ese presupuesto nos va a ayudar a que nosotros veamos la realidad de la empresa. Nosotros no gastar más de lo presupuestado, más de lo estimado, ni menos de lo mismo. Si yo estimo de que en un cierto periodo, en un tiempo determinado, yo voy a gastar N cantidad, llámese de efectivo o llámese de algún producto, ¿sí?, de algo en específico, es importante de que yo o de que el presupuesto me diga a mí que en este tiempo determinado yo tengo para gastar N cantidad de dinero o N cantidad de cosas. Por eso es importante, pues, por eso la importancia de realizar un presupuesto claro, conciso, que no sea un presupuesto ambiguo, que no tenga claridad. Es importante, jóvenes,
que al momento de darle inicio a esa clasificación de productos, a que uno comience a poner en práctica la ejecución y la elaboración de un proyecto presupuestario, nosotros le damos importancia. ¿Por qué es importante la ejecución, la elaboración? ¿Por qué es importante tener un presupuesto? Porque pues eso es lo que a nosotros en algunos casos nos limita, pero en otros casos nos ayuda a decir que este presupuesto es lo que nosotros tenemos para ejecutar tal obra. Y de ese presupuesto nosotros no nos podemos salir. Entonces, esa estimación financiera, esa estimación anticipada de lo que nosotros podemos gastar, es lo que nos puede ayudar a que nosotros financieramente evolucionemos. De igual forma, es importante saber que ese presupuesto que nosotros tenemos para nuestros ingresos, lo que va a ingresar a nuestras arcas, a nosotros, a nuestra administración, es lo que nosotros vamos a gastar. Por eso vuelvo y les repito, es importante tener claro de que el presupuesto es importante en la cotidianidad del ser humano, de la empresa, de la organización. Ahora bien, vamos a hablar sobre la clasificación del presupuesto. La clasificación del presupuesto, se clasifica según su periodo, según su flexibilidad, según el campo de aplicabilidad, según el sector económico en el que nosotros estemos. Aquí vamos a hablar sobre según su flexibilidad. Los presupuestos fijos son de control anticipado, por lo que no se permite una variedad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos presupuestos rígidos, variables, estáticos, fijos. Cuando hablamos de presupuestos fijos, hablamos de presupuestos que no pueden ser modificados. Esos presupuestos regularmente, en algunos casos, son establecidos por organizaciones que ya están constituidas de manera legal, formal, llámense órganos públicos, ¿sí? Pudiésemos llamarlos así, que su presupuesto difícilmente son modificados. Ya, para ser variados, para realizar alguna variación de dicho presupuesto, no es tan fácil poderlos modificar. Todo presupuesto puede ser modificable dependiendo a la estructura organizativa, dependiendo a las normas, dependiendo a las leyes. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de que el presupuesto según su flexibilidad, ya sean rígidos, variables, estáticos o fijos. Cuando hablamos rígidos, van de la mano prácticamente que de un presupuesto fijo. Cuando hablamos de un presupuesto variable, hablamos de que dependiendo a las circunstancias, su variación, su modificación, son un poco más fáciles de variar, ¿sí? Hay empresas que dejan un presupuesto abierto con la finalidad de que si hay algún ajuste a dicho presupuesto durante ese periodo determinado, ellos puedan modificar ese presupuesto, puedan darle otro enfoque a ese presupuesto. Pero hay presupuestos estáticos, rígidos y fijos que son difíciles de modificar. O sea, a eso hablamos a un presupuesto según su flexibilidad, según la forma de manejo, a la forma en la que se nos sea permitido poder realizarle algunas modificaciones a dicho presupuesto, ¿sí? Entonces, dentro de este presupuesto, dentro de esta clasificación de presupuesto, podemos conseguir que hay presupuestos rígidos, variables, estáticos y fijos. Según el periodo que los cubra, los lapsos de los presupuestos dependen de la actividad que realiza la organización. Vamos, a corto plazo, se desarrollan en periodos no menos de un año. A largo plazo, se adaptan a desarrollos de Estado, grandes empresas, ya que toman como
toman en cuenta elementos como infraestructura, generación de empleo, seguridad social, inflación, entre otros. Regularmente, estos presupuestos a largo plazo son ejecutados por empresas que realizan trabajos de infraestructura, de construcción, que tienen un periodo mayores a un año para realizar una obra y que el periodo y el presupuesto puede ser modificado. Fíjense en eso. ¿Sí? Ahorita ya les voy a dar una pequeña reseña sobre eso. Entonces, cuando hablamos presupuestos que dependen a la actividad económica, dependen a la actividad de la organización, cuando hablamos presupuestos a corto plazo, hablamos a presupuestos de un año, hablamos de empresas como entes públicos. Toda empresa pública, toda organización adscrita al Estado dependen de un periodo fiscal y ese periodo fiscal es por un año. Eso quiere decir que su presupuesto está para ser ejecutado durante ese año sobre un periodo determinado. Entonces a eso le llamamos un presupuesto a corto plazo, que no pasa de un año. Entonces fíjense que el presupuesto depende del periodo que los cubra, depende de ese tiempo determinado. Ahora, cuando hablamos periodos de largo plazo, estamos hablando de empresas que están constituidas y que dentro de su establecimiento, de lo establecido, tienen periodos superiores a un año. Están dentro de un año o superiores a un año, tampoco es que se van a limitar. Y dentro de esta gama de empresas se encuentran aquellas empresas que generan trabajo de infraestructura, seguridad social, toman en cuenta la inflación. Son empresas o son presupuestos que se abocan dependiendo a la inflación también, la cual se ve afectada el Estado, el país, la economía, la cual está abarcada ese dicho presupuesto, ¿sí? Entonces, fíjense, esos son presupuestos de corto o largo plazo. Según el campo de aplicación o el campo de aplicabilidad, ¿sí? En este vamos a conseguir una serie de presupuestos, el presupuesto maestros de operaciones, de venta, de producción, de mano de obra. Cuando hablamos de presupuesto maestro, es el plan global que se fija a un año y que incluye todos los presupuestos de la empresa, producción, administración, compras y ventas. ¿Sí? A este tipo de presupuesto, según el campo, nos dice que si es un presupuesto maestro, abarca todo lo global, engloba todo. O sea, les explico, ese presupuesto, dentro de ese presupuesto vamos a englobar presupuesto de producción, o sea, ahí ejecutamos presupuesto de producción, de administración, de compras, de venta, todo en un solo presupuesto y fijado a un tiempo determinado que es un año. Ahora hablamos de un presupuesto de operaciones. Se refiere a la producción, gastos y costos de producción. Esto mayormente se ejecuta en empresas que su ámbito o su objetivo son de producción, son de operatividad. Entonces, ese presupuesto que se debe ejecutar en un tiempo determinado nos indica cuánto se va a gastar en producción, cuánto se va a gastar en gastos de materia prima, cuánto se va, qué costo va a tener la producción de generar o crear un producto. ¿Sí? Entonces, a esto nosotros le llamamos un presupuesto de operaciones. Cuando hablamos de un presupuesto de ventas, que es el siguiente, se proyecta a nivel de ventas y rentabilidad de la organización. Aquí
mayormente quienes ejecutan o quienes realizan un proyecto presupuestario en relación a las ventas, siempre van a estimar o siempre se van a proyectar a qué cantidad de ventas pudiésemos nosotros tener en N cantidad de tiempo, en ese tiempo determinado. Mayormente, este tipo de presupuestos son ejecutados en empresas con objetivos o empresas retail, que dicen, bueno, yo necesito realizar en un periodo de tiempo N cantidad de ventas para que la rentabilidad de la organización se vea incrementada, para que incrementemos la rentabilidad, para que incrementemos las utilidades. Entonces ellos se ponen, ese presupuesto se pone como meta la rentabilidad y la utilidad de la organización y elevar los niveles de venta. Entonces, si yo en un tiempo determinado elevo mis niveles de venta, eso es un presupuesto de venta, la rentabilidad y la utilidad de mi dicha empresa se va a elevar. Quiere decir que voy a tener una buena rentabilidad. Aquí vemos un presupuesto de producción. Se desarrolla a través de los presupuestos de venta y se ajusta por medio del inventario. ¿Qué hacemos aquí, jóvenes? Este presupuesto de producción, trabajamos de la mano con el presupuesto de venta. ¿Por qué? Porque se desarrolla a través de ese presupuesto. Mientras mayor ventas tenemos, ¿sí?, debemos ajustar el inventario o el stock de mercancías que nosotros tenemos. Entonces, nosotros hacemos un presupuesto de producción referente a que si yo produzco, si yo realizo mayor producción, tengo mayores ventas, tengo que ajustar mi inventario, porque si en menos inventario tengo, menos ventas realizo. Entonces, fíjense, yo debo realizar un análisis de este presupuesto, que es bastante amplio. ¿Por qué? Porque si yo realizo mayor producción, tengo mayor producción de mis ventas, de mi producto, mayor vendo, pero también tengo que tener un stock de inventario. Quiere decir que debo tener mayor producción para poder tener en stock de inventario lo suficiente mercancía para que mis ventas no se bajen y mi rentabilidad siga manteniéndose en orden. Entonces, a ese presupuesto nosotros le llamamos un presupuesto de producción. Cuando hablamos presupuesto de mano de obra, se refiere al factor humano que requiere la organización para el funcionamiento. Entonces, este último presupuesto, que es el presupuesto de mano de obra, lo realizan empresas también a un cierto tiempo determinado, en algunos casos. ¿Por qué? Porque ellos estudian si esa mano de obra calificada o no calificada es rentable para ellos tenerla, si cumple con sus expectativas, si cumple con un perfil, ya sea académico o no académico, ya sea mano de obra, dependiendo al tipo de recursos humanos que nosotros necesitemos. Entonces, las empresas o las organizaciones realizan un presupuesto de mano de obra. ¿Cuánto personal vamos a utilizar en la producción de mi producto? ¿Cuántas personas, cuánta calidad humana vamos a tener nosotros para vender este producto? Entonces, ellos se hacen un presupuesto a un tiempo determinado, ya sea 6 meses, ya sea un año, de qué cantidad de personal vamos a necesitar, vamos a requerir. Y eso depende de un presupuesto. También depende del tipo de trabajo que nosotros pongamos a hacer a esa persona, cuál va a ser su funcionamiento, cuál va a ser su función. ¿Por qué? Porque yo ejecuto un presupuesto, realizo un proyecto de presupuesto de que la persona de mantenimiento no va a ganar lo mismo que de repente la secretaria. ¿Por qué? Porque de repente, bueno, la persona de mantenimiento va a tener cierta hora de trabajo distinta a la secretaria. No por menospreciar el trabajo, pero bueno, la secretaria va a tener otro tipo de rango profesional, técnico, profesional, sí, a diferencia de repente de la persona de mantenimiento, que tal vez
su perfil académico no sea tan exigente. Entonces, dependiendo a esos factores, es que nosotros realizamos y proyectamos ese presupuesto de mano de obra. ¿Sí? Espero que hasta los momentos estén entendiendo. Hay el sector económico, es la otra clasificación del presupuesto. Dependiendo al tipo de sector, ya sea un sector público, ya sea un sector privado. Cuando hablamos de un presupuesto público, no es el mismo que un presupuesto privado. Cuando hablamos de presupuesto privado, regularmente se habla de empresas privadas, no tienen nada que ver con el Estado. ¿Sí? A pesar de que las empresas privadas pues, aportan lo que es su pago de impuestos. Pero cuando hablamos de empresas públicas o presupuestos públicos, son ese situado constitucional que está establecido en la ley y en la norma, que debe percibir todos los órganos o todas las organizaciones públicas. ¿Sí? Entonces, aquí, según el sector económico, se divide en dos. Presupuesto público y presupuesto privado. Presupuesto público está dirigido a ser realizado por los gobiernos, por el Estado, empresas descentralizadas adscritas al gobierno. ¿Sí? Y que desarrollan programas económicos, sociales, de salud. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, de repente. Y presupuestos privados son utilizados por empresas particulares. Son desarrolladas de forma tradicional por áreas. Regularmente, este tipo de presupuestos están ejecutados por departamentos. ¿Sí? El departamento de finanzas, departamento de recursos humanos, mercadeo, bueno, lo que regularmente una empresa particular realiza. Pero ya cuando hablamos de un presupuesto público, la ejecución de este tipo de presupuestos ya es un poco más amplia. ¿Por qué? Tiene que ir a través de los canales regulares. El Estado, el Ejecutivo, la Contraloría, y ahí, o sea, como lo emana la ley, como lo emana, o como está estipulado dentro del marco de la Constitución, de la Constitución de la República Bolivariana, ¿sí? En este caso, cómo se debe ejecutar ese presupuesto público. Tienen unas normativas, están establecidas a través de pasos, ese presupuesto es ejecutado a través de partidas. Entonces, dicha partida es el presupuesto que se le envía a la gobernación del estado Táchira. Ese presupuesto global se descentraliza en los entes descentralizados, llámese instituciones adscritas a la gobernación. Después ese presupuesto va escrito por partidas. Esas partidas van la partida de gastos, sueldos y salarios, la partida de artículos de oficina, la partida de funcionamiento de mantenimiento. O sea, se desglosa por partida. Entonces quiere decir que ese presupuesto público es un poco más amplio y es un poco más estructurado, a diferencia de un presupuesto privado, que regularmente son empresas particulares las que hacen dicho presupuesto. Y de igual forma, ambas están establecidas anualmente. ¿Por qué? Porque pues el presupuesto, en el caso de los presupuestos públicos, están establecidos dentro de la norma de que es un año fiscal. El año fiscal, pues, valga su redundancia, es un año. ¿Sí? Etapas para elaborar el presupuesto. La primera etapa es la planeación, la programación y elaboración. La primera la planeación, la segunda la programación y elaboración, la tercera la aprobación, la cuarta la ejecución y por último la evaluación. ¿Sí? Dentro de estas etapas, la planeación, pues quiere decir que en ella se realiza la visión general del desarrollo económico de la organización. Se determinan los recursos necesarios y disponibles para la empresa o el Estado. Se planea los objetivos que se desean lograr. Damos inicio a ese proyecto presupuestario. Planificamos para qué va a ser ejecutado ese presupuesto durante ese año, durante ese tiempo determinado. ¿Sí? La programación o elaboración, definimos los programas presupuestarios.
se plantea los ingresos, egresos y distribución. ¿Cómo va a ser distribuido ese dinero? ¿Cómo va a ser distribuido ese presupuesto? Se definen los programas, las partidas. En el caso de los presupuestos públicos, las gobernaciones, el Estado, está en la obligación de presupuestar a través de programas. ¿Qué programa? El programa de salud. Bueno, en el programa de salud se van a realizar, vamos a tener un presupuesto para un año de N cantidad de dinero, el cual se va a programar para proyectos de salud, operaciones para bueno, intervenciones médicas, entregas de botiquines de salud, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la definición de un programa presupuestario, ¿sí? Cuando hablamos de este tipo de etapas de presupuesto en la programación y elaboración. El planteamiento de los ingresos, cómo van a ingresar esos recursos a las instituciones, bajo qué forma, bajo qué visión, los egresos, cómo vamos a darle salida a ese presupuesto y cómo van a ir distribuidos esos recursos financieros, ¿sí? La aprobación, se verifica el presupuesto para ser pasado para su aprobación, llevado a cabo por el organismo del departamento encargado. En el caso de las empresas privadas, como son empresas tradicionales, son empresas privadas ejecutadas directamente por una persona jurídica, bueno, se hace la elaboración del presupuesto, se hace la ejecución del mismo, se plantea, se ejecuta y se pasa a una junta directiva. La junta directiva decide y aprueba. Sí, está aprobado, este es el presupuesto que se va a trabajar, que puede ser modificado, que puede tener sus modificaciones, y es aprobado por la junta directiva, por la junta de socios. A diferencia de una aprobación por parte del ente ejecutivo, del ente del Estado, pasa a lo que nosotros llamamos aquí en Venezuela la Asamblea Nacional. Y es la Asamblea Nacional quien aprueba dicho presupuesto en conjunto con la Contraloría General del Estado. Entonces, estas dos van de la mano y nos dicen si está aprobado o no el dicho presupuesto. ¿Sí? Es el ente encargado en el caso del presupuesto público. Ahora bien, la ejecución. Se ponen en marcha los planes para dar cumplimiento a lo planteado. O sea, en el caso de las empresas privadas, luego de aprobado, la Junta Directiva de Socios dice, bueno, sí, ya está aprobado, bueno, ejecútese. Durante el periodo, el encargado de la administración de costos, la gerencia de costos, la gerencia administrativa, comienza a ejecutar dicho. Ahora bien, en el ente público, ¿qué pasa? Con la ejecución, luego de la Asamblea Nacional decir está aprobado, ejecútese, comienzan a bajar todos los recursos a las entidades, a los estados, a los consejos municipales, a las alcaldías. Ese es el proceso de ejecución de los recursos en el caso de un presupuesto público. ¿Sí? ¿Cómo se va a poner en marcha y cómo se va a poner en práctica dicha ejecución? Por último, la evaluación. Análisis de resultados de la ejecución de los planes. Se evalúa el cumplimiento de cada etapa y los logros obtenidos. En este caso, pues la empresa privada, hay un departamento de auditoría que se encarga de velar porque dicho presupuesto se esté ejecutando de manera eficiente y eficaz y que se cumpla con las normativas y con lo establecido. Ahora bien, en el caso de las empresas, de las entidades públicas, un presupuesto público, es la Contraloría General del Estado quien a través de sus órganos afiliales, órganos como los Contraloría del Estado, auditorías internas, se encargan de velar porque esa ejecución se cumpla y que los resultados que están establecidos dentro de ese presupuesto se cumplan y que se logren los objetivos, que se haga la evaluación correspondiente a cada etapa, a cómo debe estar ejecutado cada etapa de dicho presupuesto.
Un ejemplo, en el ente público, se le bajaron los recursos a la gobernación. Bueno, la Contraloría del Estado debe verificar y velar porque esos recursos que lleguen a la gobernación ejecute realizando la entrega de ese recurso al resto de entes. O sea, ahí ya se está evaluando el cumplimiento de cada etapa, de que le hayan llegado los recursos, no sé, en el caso de la gobernación, al Instituto de Vialidad. Entonces, le llegaron los recursos al Instituto de Vialidad, que es el ente encargado de mantener las calles en buen estado. A Corposalud, que es el ente de salud del Estado. Entonces, la Contraloría se encarga de velar y ahí ya estamos realizando esa etapa de evaluación. Evaluamos y analizamos de que los resultados y de que se ejecuten de manera satisfactoria los planes de dicho presupuesto. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Para mí es un cordial saludo. Para mí es grato poder estar y compartir con ustedes. No más me queda decirles que gracias por haber participado en esta clase. Seguir creyendo en nosotros como institución, como facilitadores, como profesores, y seguir creyendo en el IESIP como esa casa de estudio que nos abre las puertas al conocimiento. Cualquier duda, cualquier interrogante, cualquier pregunta que deseen realizar, me la pueden realizar con mucho gusto a mi correo electrónico, a la plataforma o a mi número de teléfono 0424-750-6018. Cualquier interrogante que deseen, estoy abierto a responderles. Para mí nuevamente es grato poderles saludar y poder compartir con ustedes esta etapa de su vida. Que tengan, muchachos, un muy buen día. Hasta luego.